Lo que vas a escuchar a continuación es un testimonio real enviado por un oyente de La Señal Perdida. Su nombre ha sido modificado por razones de seguridad. No recuerdo exactamente cuándo comenzó. Sé que estaba en una habitación blanca, iluminada por un único foco en el techo, demasiado brillante, demasiado frío. Me habían explicado lo que ocurría, lo que debía esperar, pero en ese momento la teoría se desvaneció. Me encontré en una celda de silencio absoluto, atrapado en mi propia mente. El experimento era simple: cortar todo contacto con el mundo exterior. Sin luz, sin sonido, sin tacto, sin gusto y sin olfato. Privarme de mis sentidos hasta que en la oscuridad más profunda de mi ser pudiera escuchar la voz de Dios. Eso decían. Las primeras horas no fueron tan malas. Me sentí ansioso, pero nada más. Aún tenía pensamientos coherentes. Aún podía aferrarme a mis recuerdos. Imaginé los rostros de los científicos al otro lado del cristal, observando, anotando, calculando cada segundo de mi aislamiento. Pasó el tiempo. No te sabría decir cuánto. Sin relojes, sin referencia alguna, el tiempo dejó de existir. Empecé a sentir un hormigueo constante en mi piel, como si mi propio cuerpo estuviera olvidando que existía. Movía los dedos, flexionaba los músculos solo para recordar que estaban ahí. El silencio era abrumador. Al principio podía escuchar los latidos de mi corazón, el leve sonido de mi respiración, pero conforme avanzaban las horas, esos sonidos también desaparecieron. O tal vez mi mente los bloqueó. Entonces, escuché la primera voz. Era un susurro, leve, distante, como si viniera desde lo más profundo de mi cabeza. Me pregunté si sería Dios, si acaso ya había alcanzado el umbral de la conciencia pura. Pero la voz no hablaba, no pronunciaba palabras. Era solo un zumbido. Mis pensamientos se volvieron erráticos. No podía recordar mi nombre. Sabía que debía tener un nombre, que alguna vez tuve una identidad, pero en ese momento no existía. Solo era una mente flotando en el vacío, atrapada en una oscuridad eterna. Los sonidos en mi cabeza se hicieron más fuertes. Ya no era solo un susurro. Ahora eran varios, decenas de voces. Algunas murmuraban, otras reían, otras gritaban. Intenté hablar, pero mi voz no existía. Los rostros aparecieron. No sé cómo explicarlo. No podía ver nada, pero podía sentir sus rostros. Estaban ahí, mirándome. Lo supe porque sentí su aliento frío contra mi piel.
sus manos rozándome, deslizándose sobre mis brazos y piernas. Traté de gritar, traté de correr, pero no había dónde ir. El experimento tenía que durar 7 días. Me dijeron que al final vería la verdad, que alcanzaría un estado de pureza mental donde podía sentir la presencia de Dios. Pero no fue Dios quien llegó. Me hablaron, ahora sí con palabras claras. Sus voces eran ásperas. No me decían mi nombre, porque ya no tenía uno. No me preguntaban qué hacía ahí, porque ya lo sabían. Me decían que me esperaban desde mucho tiempo, que siempre habían estado ahí, que el silencio no era vacío, que el silencio era su hogar. Intenté resistirme. Me dije a mí mismo que todo era producto de mi mente, que eran alucinaciones, que no había nadie ahí. Pero entonces tocaron mi rostro y lo sentí. Un dedo largo, helado, recorrió mi mejilla. Susurraron algo a mi oído, algo que no entendí, pero que mi cerebro no deja de repetir. Me dijeron que cuando terminara, ya no estaría solo. Se suponía que abrirían la puerta. Se suponía que me sacarían de ahí. Pero cuando entraron los médicos, cuando me volvieron en mantas, cuando me sacaron de la cámara oscura, me di cuenta de la verdad. Ellos seguían conmigo. Habían abierto la puerta de mi mente. Y algo había entrado. Y nunca más estuve solo. Gracias por escucharme una noche más. Nos encontramos el próximo miércoles con una nueva crónica paranormal. Quiero escuchar la tuya. Envíame tu historia a micronicaparanormal@gmail.com. Hasta la próxima. Esto fue La Señal Perdida. Mentira, delirio, verdad. Nosotros solo encendemos el micrófono. Lo demás está en vos. Algunas historias logran contarse, otras prefieren quedarse en la oscuridad. ¿Y vos? ¿Te animás a mandar la tuya? Queremos escucharte. Mándanos tu historia a micronicaparanormal@gmail.com.